Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos iniciamos. Comparte este video con todos tus amigos porque la información que voy a compartir esta noche, en este momento, te puede interesar. Ya iniciamos. Espero se encuentren muy bien allí donde están y que la información que te voy a dar hoy te pueda ayudar para entender un poco este universo de las criptomonedas, que al día de hoy quizás hay mucho más entendimiento, quizás las personas ya están poniendo su atención en blockchain, producto de lo que se viene, y son las CBDC. Cada vez el universo cripto se va transformando y van saliendo mejores opciones que van a facilitar la usabilidad de blockchain en el mundo comercial. Hoy quiero darte unos datos interesantes, así que vamos con la información. Como todos ustedes saben, poco a poco la humanidad está entendiendo que existe una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad digital que opera automáticamente de forma inteligente. No requiere seres humanos haciendo cálculos ni transacciones para que esto opere, como sucede al día de hoy en la banca. El sistema blockchain es un sistema automatizado donde una persona con una wallet, con una cartera cripto, puede enviar ese dinero a cualquier parte del mundo sin intermediarios, directamente, y la otra persona la puede recibir y por WhatsApp se informan: ya me llegó el dinero. Y no existe una persona que esté validando tu cuenta o tus datos. No existen personas que están analizando todas las transacciones para aprobar y soltar el dinero. Eso es del universo antiguo, el universo fiat, que al día de hoy todavía sigue siendo así, un poco más automatizado, pero todavía se requieren validadores humanos, personas que aprueban una transacción en particular para asegurar de que todo está en orden. En blockchain no sucede eso, todo es automatizado, todo se hace con inteligencia, con contratos inteligentes que definen ciertas características en particulares, y las personas pueden hacer transacciones fuera del universo bancario. Hoy hay una noticia sumamente interesante, hay muchas noticias importantes y vamos a ir atacando a la información. Para aquellos que tienen un token RC20 llamado WAN, les tengo muy buenas noticias porque hay muchos datos que están circulando y vale la pena que pues tratemos de ver qué es lo que va a pasar con nuestro activo digital, qué es lo que va a pasar con nuestro WAN, hacia dónde vamos y básicamente qué esperan ustedes pues de todo lo que es este poderoso proyecto. Primero que nada quiero ir a la noticia que está en el newsletter. Recuerden que el sistema, para aquellos que son usuarios de WAN, el sistema tiene una herramienta que es el botón rojo. ¿Lo están viendo? Toda la información que ustedes vean fuera de el newsletter y que no esté allí, tengo que informarles que hay que tener mucho cuidado. Varios de ustedes me escriben que vieron en Facebook esta noticia, ¿qué les parece? Yo les digo, si no está allí,
allí en ese botoncito, pues tienen que tener precaución. ¿Ok? Y hay varias noticias que la compañía nos está dando a través de estos boletines que por lo general están saliendo casi todos los lunes. Y en esta semana, pues, el nuevo boletín trae información poderosa para todos aquellos que tienen este token RC20. Ok, vamos a analizar un par de estas noticias y sus preguntas las dejan en la cajilla para ir avanzando sobre este tema. Tenemos el evento corporativo en México, tenemos nuevos módulos de gas, ya les voy a explicar de qué se trata eso. Tenemos el método de pago USDT que viene pronto a la plataforma. Además de eso, tenemos también la aplicación Deal Shaker que ha recibido una actualización y por lo tanto, como ha recibido esa actualización, pues vienen mejoras internas y por lo tanto pueden sentir ustedes que el aplicativo está un poco lento, pero es normal. Esto eventualmente se va a ir mejorando a medida que todas las actualizaciones en vivo, porque hay que probar el sistema en vivo, se vayan dando. También tenemos información del Wambita y muchas noticias más. Aquí está lo del evento de México. Esto se va a realizar en el mes de julio, del 20 al 21. Va a ser un evento corporativo internacional con mucha información. Me han logrado soltar algo de lo que viene y está pues excelente. Va a ser un evento totalmente diferente a los eventos anteriores porque va a venir mucha información. No quiere decir que los eventos anteriores no hayan tenido la información que se requiere. Sí la tienen, claro que sí, pero todo es como subir una escalera. A medida que estamos avanzando, el paso a paso va a permitir que podamos adquirir más información, más datos y eventualmente en este evento vamos a tener datos importantísimos de todo el proyecto. Así que ya pueden comprar los boletos dentro de la plataforma. Vamos a entrar a la plataforma para ver dónde están esos boletos y nos vamos aquí en My Shop. En el shop le damos un clic y entramos aquí a los eventos. Observen, aquí están los tickets. 30 euros y 70 euros, que es el área VIP. Recuerden que el sistema permite pagar 25% con One y el 75% con efectivo. Aquí está el dato, aquí están las opciones, 75 cash y 25 con One. Así de simple es y ahí está la información. Quiere decir que ya puedes comprar estos boletos si estás observando este video y estás en México o en cualquier parte de LATAM o del mundo. Puedes hacer tu compra ya en este preciso momento. Lo otro que quiero decirles es que aquellos que están conectándose con One a través de este canal de Luxor TV, tengo que darles una noticia de que básicamente el sistema de traducción otra vez lo hemos retomado. Había una actualización dentro de YouTube que no nos permitía, por alguna razón, no nos permitía hacer la traducción lo más rápido posible y ya está implementado para todos aquellos que nos siguen y que pues están constantemente traduciendo lo que producimos en este canal. Recuerden darle un botón aquí donde dice CC, ¿lo están viendo? Se pone en rojito. Una vez que está en rojo, se van a esta esfera que está acá, le dan un clic, buscan aquí donde dice subtítulos en español, le dan otro clic y escogen acá su idioma.
Estos son los idiomas básicos que el sistema de Luxor TV les pone a cada video, pero lo puedes poner en automático, auto translate, y ahí agarras todos los idiomas que puedan existir en este planeta, ¿ok? Así de simple. Para aquellos que también quieren apoyar el canal y se quieren suscribir, aquí está el botón de Join. Le dan un clic, automáticamente aparece un menú. Puedes apoyarme con una taza de café al mes y tu nombre va a aparecer en los créditos. Puedes apoyarme como un productor ejecutivo, que es el que está acá abajo, y apoyarme pues ya de una manera más sólida y directa. Ya tu nombre aparecerá pues en el inicio en grande y al final y en los créditos. Con solo dar clic, automáticamente él te abre el sistema de pagos de YouTube y YouTube se encarga de todo. Automáticamente todo, yo no me encargo de eso. Eso es un donativo que tú haces al canal y te lo voy a agradecer mucho. Ok, vamos con la información a continuación de otro dato importante sobre lo que está pasando en el universo blockchain. Y resulta que la compañía ha activado una nueva herramienta que es el gas. Ustedes se preguntarán qué es el gas. El gas en cualquier plataforma blockchain, principalmente vamos a concentrarnos en Ethereum. Se trata del gasto que exige la autopista blockchain por mover un token RC20 o cualquier activo dentro de la blockchain de Ethereum de un punto a un punto B. Hay un peaje que tú tienes que pagar. Eso es el gas. Es un gasto, es una comisión por utilizar la blockchain. Si quieres ir muy rápido en la blockchain para que tu transacción se pueda generar lo más rápido posible, tendrías que pagar un poco más. Si quieres pagar la mitad de la velocidad, entonces hay un precio intermedio. Y si ya no quieres pagar tanto, quieres pagar muy poco, pues hay un precio muy abajo que no lo recomiendo porque la transacción a veces se puede tardar muchas horas y a veces las personas se preocupan mucho cuando envían su activo, su token RC20 a otra wallet y no llega, entonces se comienzan a preocupar. En el caso de One Ecosystem, como nuestro token todavía no ha sido lanzado de forma pública en wallets públicas de tercero, sino que está operando en la wallet interna del ecosistema, en la cadena de bloques pública de Polygon, porque eso sí lo tienen que tener claro. Hay una gran diferencia, son dos conceptos. Uno de ellos es blockchain pública y lo otro es un token RC20 público. Es lo que deben tener claro. O un activo público o una criptomoneda pública. Cuando una criptomoneda es pública, básicamente se refiere a que se puede intercambiar libremente en todos los sentidos abiertos del tema con otras criptomonedas, o por lo menos se pueda mover libremente entre wallets. Quizás no pueda existir en ese momento un intercambio o una especie de exchange, pero sí se pueda mover libremente entre wallets públicas. En el caso de nosotros, como compañía One Ecosystem, ahora mismo tiene la blockchain pública, como la pueden ver acá, que en constantemente, todos los días, en cuestión de segundos, se ven transacciones de todo tipo, lo están viendo, y cada transacción se está realizando en cada segundo. Cada minuto hay una transacción, se generan movimientos en la cadena de bloques pública. ¿De qué? Personas que envían de un punto A un punto B el one, pero utilizando una wallet privada que tiene la compañía dentro del ecosistema, podemos hacer eso. Es lo que se llama un P2P. De momento, esta wallet está controlada por la compañía. Ellos tienen todos los tokens protegidos como en una bóveda y dentro de la bóveda se están pasando este tipo de transacciones de manera interna, privada. ¿Ok? Estamos en esa etapa privada de mover los one, pero las transacciones se reflejan en la blockchain pública. ¿Por qué esto tiene que ser así? Me preguntan muchos.
De momento, porque estamos construyendo una comunidad y no se quiere lanzar el activo todavía a wallet privadas, públicas, porque una vez que tú hagas eso, no hay vuelta atrás. Una vez que tú liberas esa cantidad de monedas al mundo público, no puedes decir otra vez, voy a recoger, voy a guardar. No, las monedas quedan libres y de esa forma el activo quedaría flotando por todo el universo de las cadenas de bloques donde existe una wallet que pueda recibirla, ahí va a estar. Esto es tan serio y tan real que en la wallet Exodus, en un video que hice hace un tiempo atrás, yo logré descargar el One y lo tengo aquí. ¿Okay? Voy a acercarlo lo más que pueda. Foco ahí, foco, ahí está. ¿Lo están viendo? Ahí está One. Pensé que me acerco y se... ¿Lo están viendo? Ok, foco, cámara. Vamos a poner aquí porque me sale el rostro. Y ahí está. Pero, se fue. Bueno, antes la cámara agarró un poquito el foco. Vamos a agarrar el foco nuevamente. Ahí. Ahí está. ¿Lo están viendo? Bueno, ese es real. Si yo muevo, ¿ve? Eso es real. Si yo le doy un clic aquí, yo entro a la wallet. Pero como no está en este preciso momento liberada, aquí no me aparece ninguna cantidad porque en la dirección que yo tengo, que la pueden ver, esa es mi dirección de OS en esta wallet. Si la moneda estuviera liberada, yo podría verla allí, pero no está liberada. ¿Cuándo la van a liberar? Ni me hagan la pregunta porque yo no sé cuándo va a suceder eso. Lo que yo siempre les he dicho a todos ustedes es que vamos por etapas y todas las etapas que yo les he conversado a ustedes en diversos videos, poco a poco se han ido cumpliendo, poco a poco se han ido construyendo en lo que yo puedo ver y hasta donde llegue mi visión, porque hay una visión más larga que solo la compañía sabe y la tiene callada, la tiene guardada en secreto. Entonces, ¿qué está haciendo la compañía? Pues la compañía a través de Uniswap está haciendo los primeros intercambios, probando la blockchain, probando los WAN a través de intercambiarlos con USDT para darle un movimiento comercial, porque recuerden que las tiendas, los comercios que se están afiliando a DealShaker, ellos están necesitando que se les cambie parte del WAN que reciben por algo de efectivo. Yo siempre le digo a las personas que están ofreciendo DealShaker que la ofrezcan como una plataforma de publicidad, porque eso es lo que es DealShaker, una plataforma de publicidad y el comerciante puede entrar con la cantidad de porcentaje en WAN que quiera. Ahora ha salido una nueva opción y eso lo vamos a ver más adelante. No quiero hacer video muy largo, pero voy a tratar de resumir esto lo más rápido posible para que pueda caber todo en 40 minutos. Y el tema es de que la plataforma DealShaker es una plataforma con una comunidad cautiva que tú le vas a ofrecer al comerciante para que parte de su inventario o lo que quiera lanzar como una promoción la ofrezca en esta plataforma de publicidad y la oferta tiene que ser tan atractiva para que esa comunidad que está allí pueda interesarse en hacer la compra de los productos y servicios que ofrece este comerciante. Si la oferta no es atractiva, lógico, como cualquier comercio electrónico, como cualquier plataforma de publicidad de estas tiendas, de estos marketplaces, si no es atractiva, pues la gente no va a comprar, así de simple. Entonces, la idea es que si un comercio va a entrar, puede dar el 10%, como quien dice, como parte de la publicidad, donde yo voy a recibir esos WAN, que me los voy a quedar con ellos, y lógico, con esos WAN yo compraré en DealShaker y así le doy un círculo a mi inventario. Muchas veces los comercios tienen inventario bueno, que se ha quedado de un mes o 2 meses, sobre todo comercios de tecnología, donde ellos tienen que liquidar su mercancía porque básicamente estos negocios
Si no lo haces a los 3 meses o 6 meses, ya el producto se te pone demasiado frío y puedes, pues, como quien dice, perder una venta por no querer bajarle el precio. Entonces, lo que le decimos a los comerciantes es que hagan su publicidad, pongan el precio real del mercado, acepten la diferencia que van a aceptar en One para que esta comunidad entre y hagan la transacción. Ok. Como les decía, el One pues está activo, ¿no? Internamente y pues no se ha liberado. Pero eso vendrá, créanme. Hay un momento en que va a tener que ser liberado porque estamos en una blockchain pública y eventualmente todo nos obliga a ir a público. Tarde o temprano tenemos que estar en el mar del universo de las criptomonedas. Ok, la compañía acaba de lanzar esta oferta de gas. Y esto es muy poderoso para la comunidad, que traten de entenderlo. Y tenemos esta promoción de gas. Y es la siguiente, dice, nuevos módulos de gas promocionales. Quiere decir que esto va a durar por un tiempo, no sabemos cuánto. Y estos módulos de gas se lanzaron para poder mover los WAN donde tú quieras. Puedes transferir WAN a un amigo, puedes transferir WAN a un familiar, puedes transferir WAN a alguien nuevo que tú quieras llegar a un acuerdo con esa persona, y eso es lo que se llama el P2P. La compañía, a través de esta Gaceta Oficial, nos está diciendo que nos da el gas a un súper buen precio para que nosotros podamos en un P2P poder negociar nuestros WAN con una nueva comunidad. Y es allí donde viene una parte interesante para todo aquel que me está escuchando. Si quiere formar parte del equipo que estoy creando, vamos a impulsar mucho esta área junto con el conocimiento para que aquellos que ingresen puedan tener allí una forma de poder mover sus WAN a través de este beneficio que la compañía nos está dando. Quiere decir que estos módulos de gas también están diseñados para hacer la red, y eso es lo interesante y lo poderoso pues que nos ha dado la compañía. Voy a entrar a la oficina para que vean algo y vamos a este módulo de gas, vamos a la wallet y dentro de la wallet vamos a buscar aquí la opción del gas que está en esta parte de arriba. ¿La están viendo? Y automáticamente aparecen los módulos de gas. Ok, observen estos módulos de gas. Quiere decir que si alguien tiene una persona que quiera WAN, por lo general deben ser tus contactos. Tú buscas, le hablas a la persona y supongamos que la persona quiera adquirir los WAN. Entonces, tú llegas a un acuerdo con esa persona de 1000 unidades de WAN. Entonces, tú vas a proceder con este paquete que está acá. Lo agregamos al carrito y vamos a ver cuánto sería el valor o el costo de ese módulo de gas. Ok. Vamos a borrar aquí esta opción de ir a México. Procedemos a comprar y nos da la opción aquí de pagar 75 en cash, que puede ser con USDT, y 25 con los WAN. Quiere decir que un 25% ya lo estás usando con tu WAN. Y aquí sale más o menos las cifras, ¿ves? Quiere decir que con WAN tú pagarías $75, 75 euros en cash, y la diferencia, que serán el 25%, lo pagarías con 0.58 WAN. El sistema te reconoce el valor del WAN al precio del CoinMarketCap. Entonces, una vez que tú decides comprar ese gas, le das un clic aquí y automáticamente se genera un código que es el que tú vas a utilizar para recargar la wallet donde tienen los WAN para poder entonces hacer el P2P con alguna persona. Para aquellos que van a entrar a la red va a ser sumamente especial porque una vez que estén trabajando conmigo, vamos a ir creciendo esta red y le vamos a enseñar todo de cómo hacer el network marketing para que ustedes puedan impulsar los WAN que tienen y
puedan ofrecerlos a otras personas junto con lo ideal, con la información educativa también, porque es necesario que la persona sepa qué es lo que está adquiriendo, ¿no? Y de esta manera vamos a lograr multiplicarnos, porque si todas las personas que estamos en buen ecosistema, somos 1.100.000, pudiéramos registrar solamente 5 personas y le pudiéramos pasar los one a esas 5 personas, una cantidad X la que acordemos con ellos, creo que en cuestión de 2 meses, 3 meses ya somos 5 millones. Pero es cuestión de decisión y es cuestión de aprender y es cuestión de hacerlo. Eso es lo que es el P2P, básicamente. Bueno, esa es la buena noticia que nos da la compañía, que ahora oficialmente esto ya está habilitado. Y para aquellos que están haciendo la red, cada módulo de gas va a tener un valor al precio y se suma al volumen de venta. Vamos allá para que observen este detalle. Y esto es muy interesante porque si alguien adquiere el gas y está haciendo la red, le va a servir para crecer su equipo, para avanzar, porque el WAN también es un activo digital que nosotros lo podemos poner a circular con otras personas nuevas o con personas que no lograron tener muchos WAN y que ahora pudieran tener esta herramienta para poder conseguir un poquito más. Y si yo entro aquí al de este que está acá, que dice que son 10.000 unidades de gas para mover 10.000 WAN. El sistema nos reconoce 930 en volumen de venta. Quiere decir que la persona que logre colocar este módulo automáticamente recibe este puntaje que va a representar en una venta directa un 10%. Quiere decir que serían 93 euros adicionales que le va a entrar a esa persona. Y pues como ustedes saben, eso tiene un proceso ahí, un cálculo matemático que se hace que va a un 40-60, ¿no? 60 en efectivo, 40 para hacer más monedas. Y así sucesivamente, esto va generando lo que se llaman los cuatro métodos de flujo de efectivo que la compañía nos da, que son 4 formas de ganar dinero haciendo la red para aquellos que quieran hacerlo más adelante. Pero si tú tienes WAN y quieres aprender, lo puedes hacer, te unes al equipo, te entrenas y comienzas a mover tus propios WAN que tienes guardados de hace muchos años y comienzas a darle circulación, comienzas a moverlo con la nueva generación que viene, porque esto ya está 100% aprobado por la compañía y básicamente está diseñado pues para aquellos que van a hacer la red, porque a veces cuando tú vas a presentar el proyecto tú solito no logras convencer a la persona porque hay un procedimiento, ¿no? Y para eso hay que entrenarse con los profesionales que sí saben cómo hacer estas cosas. Yo estoy recibiendo el entrenamiento, me parece fabuloso lo que estamos aprendiendo en B1. Y quiero decirte que no solo B1, hay otros equipos dentro de LATAM que están creciendo y están aprovechando esta gran oportunidad. Si tú perteneces a uno de esos equipos, no puedes ir a B1. Tienes que seguir trabajando con tu líder que está activo haciendo la red. Si tu líder se fue, si tu líder se desconectó y no tienes a nadie que te esté guiando, bueno, allí sí podrías trabajar conmigo, podrías entrar al sistema de B1. Pero si estás trabajando con líderes activos, quédate con tu líder activo, sigue apoyándolo y sigue aprendiendo. Ok, voy con otra información porque esto no para y es lo que viene pronto. Por eso yo les digo, esto está cogiendo un vuelo interesante y lo que viene pronto es esto. El método de pago USDT próximamente se implementará en Dealshaker. Y quiero hacer un alto aquí porque USDT nos dio hoy una gran sorpresa y anunció esto que les voy a mostrar a continuación en mi canal. Y fue esta herramienta que no nos la esperábamos, pero que USDT la anunció. Y se trata de un USDT que está como quien dice, voy a hacer aquí cambio porque se metió un comercial. Se está activando con el oro. Quiere decir que USDT eventualmente va a crear un sistema como de stablecoin
donde el USDT va a ser, como quien dice, eh, va a crear una nueva comunidad, van a entrar en una nueva etapa. Y eso es muy poderoso porque ellos, como están bloqueados ahora mismo o van a estar bloqueados muy pronto con la Unión Europea, eh, tienen que ver cómo resuelven su problema. Y han creado una plataforma que se llama Alloy. Y esta plataforma lo que persigue, según haciendo, como quien dice, mis cálculos, es que la Unión Europea les dé una oportunidad porque ellos van a presentar una comunidad creada por Alloy utilizando un Tether basado en oro y conectado con el dólar 1 a 1. Este asunto es muy interesante porque si ustedes observan, nosotros vamos a empezar a utilizar USDT. Pero ¿qué tal si la compañía dijera, bueno, eventualmente más adelante vamos a cambiar por este USDT que es oro para deal shaker? Eso lo podrían hacer una vez que ya esta empresa o este sistema comience a funcionar y a operar. Pero como estamos contra el reloj, yo sé que la compañía no puede tener este proceso de utilizar el USDT tradicional que ya existe, pues que ya está operando. Pero como sabemos que Mika quiere aguantar el USDT y decirle, si ustedes van a entrar, tienen que ser regulados con el KYC. Si no, no pueden operar en la Unión Europea. Entonces es allí donde se complica un poco el asunto para USDT con los exchange. No para usarlo de esta manera como un sistema interno. Ahí no va a afectar en nada. Porque básicamente todo es un asunto interno. Ya veremos cuando salga la regulación qué va a pasar en Europa, si va a ser posible que todo esto funcione o la compañía va a tener entonces que saltar a la nueva versión de USDT que se llama AUSDT. Ese es el nombre que tiene. Se llama AUSDT. Y AUSDT, como lo dice el CEO el señor este que están viendo en pantalla, eh, él nos dice que esta nueva moneda, pues a través del aplicativo Alloy, va a permitir que se utilice el AUSDT, que va a tener el valor de $1. Y pues es la buena noticia. Entonces, esto va a mejorar mucho porque el problema de Tether es ese, que si le hacen una auditoría para cotejar si en verdad por cada USDT hay $1 físico real en el banco, sabemos que, o podemos especular de que las posibilidades son complejas. ¿Ok? No voy a entrar en más detalle porque yo no doy consejos financieros, pero al activar esta nueva herramienta, el Alloy, y si ellos logran crear una comunidad con KYC, ellos van a saber que cada wallet va a estar representado por una normativa y esta normativa que exige MiCA, que es el KYC, le va a permitir que ese sistema pueda operar libremente en la Unión Europea y en otros lugares como puede ser Estados Unidos también ya de forma legal y respaldada por oro. De esa forma ellos tienen el oro tokenizado, que es un sistema nuevo, donde tú agarras una porción de oro y lo tokenizas y dices, X cantidad de token con este contrato inteligente en este aplicativo va a estar conectado con ese oro físico. Y mientras más oro físico exista, más token de este puede estar guardado en este aplicativo. Entonces eso lo hace sumamente interesante y muy poderoso este sistema que quiere enlazar esta compañía de Tether. Bueno, vamos con más datos acá del ecosistema. Y como les decía, lo van a implementar en DealShaker. ¿Y qué va a pasar entonces? Una vez que tengamos esa wallet dentro de DealShaker, les daré la información. Ahora mismo, como no está implementada, no puedo decirles cómo va a ser, pero
según lo que tengo entendido por esta noticia, vamos a leerla. Dice, este es el primer paso antes de la apertura de la plataforma para invitados. O sea, antes de que DealShaker se abra al mundo como un comercio público abierto completamente, donde cualquier ser humano de cualquier parte del mundo puede pagar lo que ve en DealShaker con criptomoneda USDT. Antes de que eso pase, se tiene que incrustar dentro del sistema esa herramienta. Por eso es que ustedes ven que está un poco lenta. En esta actualización 2.15 está un poco lento porque han hecho varios cambios. No sé si en la 2.16 será que vendrá la wallet, pero sé que esto está muy próximo, está muy pronto. Ya la compañía lo anunció en el newsletter, quiere decir que esto está por salir en cualquier momento. Y eso cambia todo, porque entonces ahí ya empieza el One a interactuar internamente con el USDT. Y cada transacción que se haga de One con USDT es como una especie de swap interno. Eso se va a ir reflejando en el CoinMarketCap, en las plataformas DEX, que son las que van a hacer este tipo de intercambio dentro de DealShaker. Dice, el método de pago USDT para la parte fiduciaria del precio, o sea, la parte de valor o la parte fía del precio, se implementará en la plataforma DealShaker. USDT es solo uno de los muchos métodos de pagos nuevos que se generarán. Es uno de los muchos métodos de pago nuevos. Está hablando en plural, Así lo anunció el director global de DealShaker, Vladislav Belkov, durante su participación en el programa de Newsroom. Ya lo están escuchando. No va a ser el único pago que vaya a existir allí. Es uno de los muchos que van a estar. También él nos dijo que eventualmente le van a incorporar a DealShaker tarjetas de crédito y tarjetas prepago. Esa es la segunda etapa que viene una vez que se instalen estas wallets de USDT dentro de DealShaker. Yo no sé ustedes, pero esta noticia es muy buena. Ya está circulando y cada vez nos vamos integrando más con el mundo blockchain. Ahora quiero darles una última oportunidad de noticia, porque la compañía sí lo está haciendo. Nos acaban de decir que esta es la última. De aquí, pues, no va a haber más. Yo no quiero martillar más sobre este tema, lo he hecho por 16 meses. Esto no impide que el proyecto siga avanzando. Ya ir a Polygon se cerró completamente. Han quedado unos remanentes y la compañía está dando la última oportunidad hasta el 31 de julio. Dice así, queridos miembros, nos gustaría informarles que todos los que todavía tengan un botón de implementación activo en su perfil del portal deben transferir sus cuentas antes de finales de julio. Tienen que presionar el botón y transferir sus cuentas hasta el 31 de julio. Después de esa fecha, ya no podrás realizar la implementación y esta opción ya no existirá. O sea, desaparecerá para siempre y no estará más allí. Ahí está la oportunidad para aquellos que están despertando en este preciso momento y están viendo este video. Te queda esa última oportunidad hasta el 31 de julio, que sería el 30 de julio para los que estamos en LATAM por el cambio de la zona horaria. Ok, quiero mostrarles ya unas últimas cosas interesantes que están pasando en el mundo blockchain. Quiero informarles que PayPal acaba de hacer un salto interesante. Ellos, pues, como quien dice, PayPal pues va a permitir con su token stable que se llama PYUSD conectarse con Transanc. Y esto es muy interesante
porque esta compañía Transanc ahora le va a permitir a PayPal integrar estos métodos de pagos que se manejan a través de correos electrónicos y que están conectados con las tarjetas de crédito, incrustarlo dentro de Transanc. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Transanc? Transanc es una compañía, es un desarrollo que permite conectar wallets como MetaMask a tarjetas de crédito. Ok. Voy entonces a ponerlos a pensar un poco y entro en una etapa, diríamos, de puras conjeturas mías al respecto de lo que tenemos enfrente. La compañía está anunciando que va a instalar una wallet USDT. Quiere decir que ellos tienen que conseguir el API, que es el aplicativo blockchain, e incrustárselo dentro de DealShaker. ¿Será una wallet la que van a incrustar? En Medellín, Colombia, el CEO nos dijo que MetaMask iba a formar parte del ecosistema. ¿Será MetaMask la que van a incrustar dentro de DealShaker? No lo sé. ¿Cuál wallet es la que va a incrustar dentro de DealShaker? Lo veremos. Cuando eso suceda, ahí nos vamos a dar cuenta de una vez. Cuando eso se inserte dentro de DealShaker, quiere decir que ese aplicativo se va a conectar con la wallet que tenemos nosotros interna, creada por la compañía, donde están nuestros WAN, con la wallet de Polygon. Y eventualmente la compañía tiene que utilizar al exchange Uniswap para poder convertir los USDT que recibe de la comunidad abierta, convertírselos a los comerciantes en cash. Pueden ser en euros, para que ellos pues lo puedan enviar a sus cuentas bancarias, porque ya el sistema lo permite. Y aquellos que lo quieran en cripto, pues lo dejarán así, lo convierten directo a USDT. O lo dejan así, pues ya tendremos más información cuando la compañía nos abra la puerta para entender qué es lo que hay allí y nosotros vamos a poder observar qué es lo que pasa. Ok, se incrusta la wallet de USDT. Supongamos que sea la de MetaMask. Estoy especulando aquí, ¿eh? Porque puede ser otra wallet que no tiene que ser MetaMask, puede ser otra wallet, no sabemos. Sea la wallet que sea, ya nos vamos a enterar. Entonces, supongamos que si fuera la de MetaMask o como la que ven ustedes acá, y miren, hay un montón de wallets, ¿ven? Todo esto se puede conectar, Trust Wallet, Portal, Decentraland, MetaMask. Yo no sé, imagínense que la compañía agarre una de esas wallets con wallets. Hay un montón de wallets. Supongamos que ellos escojan alguna de esas, pues aquí están, estos son los API, ¿ves? Ellos básicamente, estos son lo que es aquí está el White Level API que yo les digo a ustedes. Son las herramientas, ¿no? Que uno le compra a estas compañías que desarrollan esto y eso se incrusta dentro de un e-commerce, por decirlo así, en este caso DealShaker. Mira, aquí hay un montón de wallets. Ellos tienen aquí varias wallets. Ay, me fui a una de ellas. Espera un momentito. Déjame ir para atrás. Aquí están las wallets que ellos utilizan, ¿ves? Pero supongamos que ellos escogieran alguna de estas. Estas wallets están pegadas a Transanc, que es este sistema que una vez que tú te pegas a este sistema, me imagino que solicitas, porque yo no lo he hecho, solicitas a ellos que te den una tarjeta de crédito conectada a una de estas wallets que están por acá. Me imagino que será un proceso. Si alguien lo ha hecho, pues me contacta y me explica cómo es el procedimiento. Y teniendo en MetaMask una cantidad de dinero digital, puede ser USDT o otras criptos, fácilmente tú puedes enviarla a esa tarjeta de débito que te va a dar esta compañía Transanc y gastarla ya en los comercios porque ya se convierte en cash. Entonces, eso es el futuro. Ahora solamente comencemos a imaginar, porque eventualmente, si todas estas empresas se están conectando, en el caso de PayPal, ahora que se integra a Transanc también, quiere decir que tú con tu dinero PayPal vas a poder comprar cualquier criptomoneda o viceversa. Convertir las criptomonedas a PayPal.
para entonces sacarlas en un banco. O sea, cada vez se está todo interconectando. Varios métodos de pago se están interconectando unos con otros. Y eso es lo que persigue Dealshaker con esta conexión que la compañía va a hacer en cualquier momento. Esto puede pasar, como yo les dije, en cualquier momento tenemos el USDT dentro de Dealshaker. Y ya cuando esto pase, pues haremos un tutorial. Bueno, de momento voy entonces con las preguntas para ver qué tipo de preguntas tienen ustedes en la sala de chat. Voy por acá. Hay de todo acá un poco. Personas preguntando de todo un poco. Y voy a ver qué tipo de preguntas o comentarios tienen por acá. Bueno, me envían saludos. Hamilton, Héctor, Emilio, Kenny, George. También me envía saludos. Rodrigo me envía saludos también. Peter, Darío, Omar, Rafael, Carlos, Andrea, Luis Fernando, Omar, Isaac, Hernando, Andrés. Por acá tengo a Tedro también, a Lucila, a Pablo Chimbomela y muchas otras personas conectándose. O si quieren hacer alguna pregunta en este preciso momento, signo de interrogación para yo poder detectarlas y con gusto les respondo. Aquí tengo una de Luis Fernando que dice: Eric, me quiero unir a su grupo. ¿Cómo hago para unirme al grupo? Bueno, ya te voy a explicar cómo se hace. Básicamente te vas a yo soy Juan.com. Yo soy Juan.com. Una vez que estás en yo soy Juan.com, buscas aquí donde dice socio. ¿Lo estás viendo? Socio. Le das un clic y automáticamente te registras aquí. ¿Ok? Registrarte. Y una vez que te registres, pues te va a llevar eso a un grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp hay un video privado que tú vas a ver que te va a permitir entender un poco de qué se trata Big One. Y de esa forma, si lo que ves allí te hace clic y quieres entrar al grupo, me avisas, me contactas y comenzamos a tener un diálogo personal. La semana pasada estuve muy ocupado, no pude ver nada de varios proyectos que tengo, porque yo tengo varios proyectos andando. Estaba muy ocupado con unos clientes de Luxor Computer en un hospital, haciendo unos trabajos grandes allí. Y no tuve mucho tiempo para poder hablar con ustedes como lo estoy haciendo en este momento. Pero estoy retomando nuevamente y a ese grupo le voy a hacer un video mañana explicándole esto del P2P, porque hay una forma de hacer mucho dinero utilizando tu Juan para la nueva comunidad que tú vas a traer, y ahí se te va a enseñar. Una vez que las personas entren y decidan formar parte de mi equipo, los registramos, se va creando la nueva estructura, se hace la migración de su perfil a la nueva columna vertebral y entran al plan de acción de Big One, que opera de lunes a jueves, clase todos los días de cosas diferentes, para ir aprendiendo a hacer este negocio. Y eventualmente, una vez que ya comiences a entenderlo, entonces nos ponemos en un plan de acción para poder ir creciendo y trayendo una nueva comunidad. ¿Ok? Y que tú le des usos a tu Juan con esa comunidad que vas a traer. Esa es la idea, ¿no? Voy por acá con alguna otra pregunta. No veo signo de interrogación. Dice acá: según mi punto de vista, necesitamos llegar a un mínimo de 5 millones de usuarios para la moneda, para que la moneda sea pública y mantener su valor. En esto tenemos que trabajar todos. Sí, estoy de acuerdo contigo, Darío, que cada uno consiga 5 personas. Cada uno de ese millón que somos consiga 5 personas. Yo voy a hacer la red y yo sé que voy a conseguir más personas, pero básicamente lo ideal sería que todos sumáramos para que esto funcione y que el valor de One se mantenga. El problema de un exchange es ese, básicamente.
Una vez que tú liberas los yuan y hay un lugar donde se puede intercambiar, la gente va a ir a intercambiar. Lógico, va a haber tanta oferta, tantas órdenes, que va a llegar un punto donde no se va a poder intercambiar. Porque ¿quién compra? Eso es lo que no han pensado. Porque también hay que crear la necesidad de comprar el yuan. Entonces, para poder conseguir esa necesidad, la compañía tiene que hablar con los exchange y soltarles, pero una gran cantidad de yuan para que ellos sean los padrinos del proyecto. Y una vez que esos exchange tengan muchos yuan, según una negociación que la compañía quiera hacer, ya ellos pueden hacer con ese yuan lo que quieran, pero básicamente lo que hace un exchange es almacenarlo, no los gastan. Porque ellos se convierten como unos bancos. Pero todas estas son negociaciones que ellos tienen que hacer. Y para poder hacer estas negociaciones, tienes que llevar una buena carta de presentación. A ver cuántos son ustedes. Esta es la cantidad que son ustedes. Ustedes están en Polygon, ya lo estoy viendo. Este es el supply que tienen. Ajá. ¿Y qué más tienen? Muéstrame sus redes sociales. Estas son las redes. Para ver el historial de las redes. Ah, ya llevan 2 años y pico, casi 3 años de estar publicando cosas todo el tiempo. Eso está bien. ¿Y qué más tienen? Ah, tienen un deal check, un comercio electrónico. Espérate. Cuéntame esa historia, ¿cómo es el comercio electrónico? Te reciben el yuan y todavía el yuan no se cambia en un intercambio y te lo están recibiendo. Espérate, eso a mí me gusta. Espérate. Los comercios te reciben el yuan y te dan la mercancía y todavía ellos no pueden cambiar el yuan. Conchale, esto está buenísimo. Porque eso es lo que es el dinero. Es un medio de pago, un medio de intercambio, ¿ok? Sin tener que buscar otro para poder hacerlo líquido. O sea, tú compras con pesos colombianos, pero tú no sales corriendo a cambiarlo a dólares para poder tener un sentido. Tú te quedas con tus pesos colombianos. O yo me quedo en mi caso, bueno, son dólares, pero yo no salgo corriendo a cambiarlo a euros. ¿Usted me entiende? O sea, ese concepto hay que ofrecerlo a estos exchanges para que ellos digan, espérate, voy. Y hay alguna huella digital que yo pueda ver, espérate, miren, si ustedes están aquí atrasados, ¿ve? Cónchale, pero ustedes tienen una trayectoria y esto veo que está atrasado, ya van para 17 meses de que, bueno, no tanto, porque nosotros empezamos en septiembre las transacciones con USDT. Pero bueno, ahora en septiembre vamos a tener un año de estar haciendo transacciones con USDT. ¿Y qué más tienen? Muéstrenme. Y ahí donde los exchanges van a decir, espérate, ¿cuánto estás dispuesto a darnos a nosotros? Porque un exchange lo que quiere es que le den mucho token o cripto de X proyectos si vas a entrar en mi exchange. A ver, ¿cuánto me vas a dar tú? Bueno, te vamos a dar cierta cantidad, tan. Ok, perfecto. ¿Y cómo va a ser el procedimiento? Porque yo voy a querer hacer como un airdrop o voy a querer hacer como una especie de ICO, de un lanzamiento de este token. Porque yo soy un exchange, yo necesito hacer publicidad y necesito recoger algo. Bueno, de esa cantidad que hemos acordado, esta parte la puedes ofrecer. Ya me están agarrando el hilo por dónde va el asunto. Entonces, todas esas negociaciones la compañía tiene que hacerlo. Pero antes de presentar toda esa carta, este currículum, para que te acepten el yuan a ese precio, un precio de 42 o el precio que vaya a subir, tú tienes que tener todo bien armadito, una bonita carta de presentación y ver que la compañía es bien sólida. Para que entonces el exchange te dice, te la voy a aceptar $75 como dices tú. Así que vamos a lanzar la primera venta y eso puede pasar que se dispare y que la moneda suba un montón y que después pueda caer también. Pero hasta que no podamos cubrir todo este asunto, pues con una comunidad de 1 millón, no sé ustedes, a mí no me convence honestamente. Yo me conformaría, como dice, con 5 millones, será lo ideal. Y para eso, pues, es que lo estoy invitando a ustedes a formar parte de este equipo para ver si logramos construir en este año esa red y aumentar más la comunidad de usuarios y de comercios también, porque también hay un negocio con los comercios. ¿Alguna otra pregunta por acá? Vamos a ver, dice Juan José nos envía saludos, dice gracias Ari por tus aportes, saludos desde Formosa, capital de Argentina. Bendiciones a todos mis amigos allá en Argentina. Y quiero informarles que la nueva tarifa del gas, me dijo mi amigo Pedro de Argentina,
que la cifra exacta oscila, voy a buscar por aquí, en 0.0645. ¿Ok? Esa es la cifra que él me dice que más o menos sale el gas en One Ecosystem. Por One. Un One está en 44 a 45 dólares en el CoinMarketCap. Y el valor del gas es 0.7 por unidad. 0.6 más o menos. Esa es la cifra. Quiere decir que ahora sí tenemos un buen gas. Antes era muy costoso, estaba en 40 centavos de euro. Y más atrás, al principio, estaba en 80 centavos de euros. Pero ahora está a 0.6 centavos de euros. Y yo no sé ustedes, pero para mí es una super noticia que ese precio esté así. Vamos acá al CoinMarketCap. Y acá en el CoinMarketCap ustedes pueden ver que el valor del One es de 45.28. ¿Ok? Ese es el precio que se está reflejando. ¿Ok? Estamos claros hasta allí. Voy con otra pregunta por acá. Dice Freddy, te escuchamos desde el estado de Chiapas, México. Saludos, Freddy. Por allá voy a estar con ustedes pronto, Dios primero, a este maravilloso evento que se está realizando próximamente en México. Se estará realizando. Dice Miguel Ángel Alarcón, dice, las personas que entran a DealCheck y no tienen One, pero tienen USDT, ellos podrán comprar con el mismo USDT o va a haber una manera de hacer una conversión de USDT a One. Muy buena pregunta, te la voy a responder en un momento. Juan José nos dice por acá, Juan José Mijangos nos dice, gracias Eri por la buena información que nos brindas y todo el apoyo que das a la comunidad. Sin duda es invaluable tu labor. Sin tu dirección, muchos estuviéramos perdidos. Bueno, gracias Juan José, aquí estoy a la orden. Yo te doy las gracias a ti también por el apoyo que le estás dando al canal, respondiendo y asistiendo a muchos que están observando el contenido que constantemente estoy lanzando casi todos los días. Dice Emilio, excelente información, buena cosita, felicitaciones por los proyectos. Rafael, más plazo nos agarra 2025 con este tema. Bueno, 2025, 2026, 2027, el año que sea. Todo el que tenga One en este momento la hizo. Y si tienes bastante, asegúrate de tu patrimonio. Si no han chequeado lo que están diciendo por allí en la Agenda 20 y que como todos ustedes saben, al final del día, al final de esta década, termina en 30 para espaciar los números por el código de, ya ustedes saben que todo está preparado. El que no tiene nada en blockchain, cuando llegue ese tiempo, lo va a lamentar toda su vida. El precio de One hoy es, pero finalizando este año o en lo que queda este tiempo, según mis vaticinios, ese valor que ven allí no va a ser, va a ser otro, ¿ok? No sé, 25%, 40%, no sé. El valor que vaya a quedar sube las apuestas, ¿ok? Y si tú tienes bastante One, tienes mucho margen para poder negociar en un P2P con la nueva comunidad, con la nueva sangre, que no va a poder ni siquiera minarlo, porque una vez que suba el valor del One, la dificultad para la minería va a subir tanto que lamentablemente la estrategia del sistema de regalo que está haciendo la compañía va a cambiar radicalmente y no va a ser lo mismo a como era cuando tú entraste y conseguiste el One con split, con doble promociones, con tantas cosas que al día de hoy pues ya eso es casi imposible. Dice, ¿de cuál moneda o token sería para el gas? ¿Será el de Matic? No. Mientras esté de forma privada, el gas que se está utilizando
es un gas de la compañía, es desarrollado por ellos. Ellos pagan a la blockchain con Matic, pero nosotros pagamos a la blockchain con los WAN, una parte, el 25%, y con euros la otra parte. Es una forma de controlar la locura, porque eso podría ser la locura, y es una forma también de que la compañía nos da a un porcentaje tan bajo el gas al día de hoy, que son casi 0,6 centavos por WAN, nos da un beneficio extraordinario para aquellos que lograron amasar muchos WAN, que hoy puedan ceder esa cantidad de WAN en porciones pequeñas o las que negocien, pues yo no sé, con las nuevas personas que van entrando y puedan en cierta forma monetizar algo de este activo a través de buscar nuevos contactos, nuevas personas que quieran entrar con OS y tener este activo para almacenar o al futuro o para gastar un deal shaker o para volver a revenderlo, pues, porque eso es así, pues. Básicamente, ahora mismo esto se ha liberado. Antes era pues más cerrado, ahora está un poquito más abierto. Y básicamente, pues esta es la información sobre ese tema. Dice acá Santieri, buenas noches desde Colombia. ¿Tienes por favor un contacto de un líder en China? Por favor, no tengo contacto de ningún líder de China. Los contactos míos los tengo aquí en América Latina. En China no tengo contactos. Es difícil el idioma, es complicado. Y no sé, ahora en este momento no podría ayudarte con eso, Santi, discúlpalo. Discúlpame porque no tengo esa información. ¿Ok? Este es el precio. ¿Cuál será en futuro? No sé, escríbamelo en la cajilla de comentarios si estás viendo este video. Creo que de momento pues ya estamos sobre la hora y le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.